¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a las iniciativas de reformas constitucionales a examen. Es un programa del canal del Poder Judicial de la Federación en colaboración con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. En esta emisión nos centraremos en el análisis a las reformas, particularmente a la reforma del artículo 2 de la Constitución en materia de comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos. Para platicar sobre este tema está con nosotros la doctora Erika Bárcena. Mucho Doctora, gusto, gracias. muchas gracias. Y está también el doctor Ricardo Tránsito. Bienvenido. ¿Qué Doctor. tal? Un gusto. Muchas gracias. Y pues para empezar a platicar sobre este tema, doctora, es un tema fundamental, desde luego, para el Estado mexicano, es un tema que involucra derechos fundamentales, involucra cultura, involucra muchísimo del Estado mexicano. Pero en atención a las condiciones en las que se encontraba la Constitución, ¿era necesaria esta iniciativa de reforma? Y como se expone, iremos analizando punto por punto de esta iniciativa en la exposición de motivos, pero ¿era necesaria una reforma en atención a cómo ya estaba armado? Siempre es mejorable, ¿pero era necesaria? Yo creo que sí, pero creo que se requería una reforma que se tomara en serio a los pueblos y que abrevara de las experiencias de los pueblos. Hay varias materias en las que las luchas han avanzado y han ido ganando derechos y esos derechos no están hoy reconocidos en esta iniciativa de reforma. Y te pongo un ejemplo muy puntual, el tema del autogobierno, ¿no? Es un tema que principalmente se ha desarrollado con comunidades indígenas en el estado de Michoacán, que son comunidades que no son cabeceras, que no están en las cabeceras municipales, que están en las submunicipalidades, tenencias, se les llama en Michoacán, agencias municipales, se les llama en otros lugares, y que hoy están ejerciendo gobierno con presupuesto propio en el marco del Estado mexicano, respetando todas las leyes del Estado mexicano, ¿no? Esa, por ejemplo, es una experiencia de un derecho fundamental de los pueblos, que es la libre determinación y la autonomía, que en su momento inició por una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el llamado caso Pichátaro, que hoy en Michoacán tiene una legislación específica y no está, no hay nada, esta iniciativa de reforma no dice nada, ¿no? Tenemos experiencias de seguridad comunitaria, tenemos experiencias de justicia comunitaria, tenemos experiencias de defensa del territorio indígena y nada de eso está, ¿no? Entonces, yo creo que principalmente es una oportunidad perdida para incorporar y reconocer formalmente derechos que hoy los pueblos están ejerciendo y que muchas veces están reconocidos a nivel judicial o a nivel de legislaciones locales, pero que no están en la Constitución y que hubiera venido bien que estuvieran en la Constitución. Doctor, entonces, una visión inicial en el panorama. Esta iniciativa de reforma vierte esta lucha de años y años de las comunidades y pueblos originarios de nuestro país, o cómo podemos entenderla. Si vemos exposiciones de motivos, lo comentábamos previamente, pues es un análisis muy breve para tratarse de una reforma o una iniciativa de reforma del alcance que pudiera llegar a tener. Claro. Sí, pues principalmente creo que existe una deuda histórica que esta reforma no cubre, ¿no? Si vemos, o sea, hacemos un análisis de cómo han sido las constituciones a lo largo de la historia desde que México se constituye como un estado, la constitución y el tratamiento de los pueblos y comunidades indígenas nunca ha estado, ¿no? O ha estado de la forma más reducida posible, ¿no? Si bien con la modificación al artículo cuarto de la Constitución en 1991, que fue la primera vez donde se nombra a la nación como una nación multicultural. Fuera de eso, no ha habido un cambio sustancial. La reforma de 2001 que se hizo entre el artículo 1 y el artículo 2 constitucional, esta reforma, esta propuesta de modificación que se está proponiendo hoy en día, no va más allá de un reconocimiento de lo poco que ya se ha hecho. Si bien todo surge a partir de un proceso de consulta que se hizo durante al menos 2 años por parte de este gobierno, el reflejo dentro del cambio sustantivo de la Constitución no se ve. Sigue siendo un modelo que consideraría multicultural, de una visión de Estado, monolingüe, monocultural, que se sigue replicando
pero haciendo un apartado muy, muy sutil de cuáles son los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, de cuáles son las obligaciones del Estado y de paso, como muy someramente, cuáles son los pueblos y comunidades afromexicanos, ¿no? Sin embargo, no hay una profundidad de reforma que realmente reivindique una lucha que ha sido histórica, ¿no? Y se ha hablado en diversos espacios de la intención de esta reforma de llevar a la opinión pública diversos temas que pueden resultar útiles en un momento en el que se están llevando a cabo los procesos electorales, ¿no? Y están las campañas, y eso me lleva a preguntar qué tan genuina es esta intención de reforma de cara a la transformación y al reconocimiento de derechos y fortalecer las condiciones de estos grupos en nuestro país, doctora. Yo creo que no se puede leer como una intención genuina. Insisto, si volvemos por un momento al tema de la exposición de motivos, ¿qué se presenta de los pueblos? Que son grupos en situación de marginalidad, ¿no? Y se habla de los índices de marginalidad de los pueblos y se habla de cómo algunas cosas que se han hecho al respecto, ¿no? Pero los pueblos son mucho más que eso, ¿no? Los pueblos están hoy como hace 500 años, platicábamos con Ricardo, esa no es una consigna que se diga nada más porque sí, ¿no? O sea, hay pueblos luchando, resistiendo, hay demandas concretas y justo lo que apreciamos en esta reforma, como comentaba Ricardo, es esta aproximación multicultural, es decir, bueno, claro, los pueblos y los folclorizamos y los pueblos que están en situaciones de marginalidad y tal, pero no les reconocemos derechos esenciales, reales, ¿no? Y yo creo que eso es algo que es importante también tener en cuenta en este contexto electoral, porque creo que ahí sí coinciden todos los partidos políticos, ¿no? Es decir, o pareciera que la posición es vamos a aprobar esta reforma para entonces decir que todos somos pro pueblos indígenas y que todos apoyamos esta causa, ¿no? Pero cuando viene la comunidad, cuando viene el pueblo a exigir, a decir, queremos territorio, queremos reconocimiento de libre determinación, de sistemas jurídicos propios, etcétera, entonces ahí pareciera que todo el mundo da un paso atrás y dice no, porque eso no es lo que nosotros queremos reconocer, ¿no? Hay una idea como muy folclorizada de lo indígena que no reconoce la agencia política de los pueblos y los derechos que están reclamando, ¿no? Entonces, para entrarle al análisis, porque son diversos puntos del contenido de la reforma, empezamos con el tema de la modificación para que los pueblos y comunidades indígenas sean reconocidos como sujetos de derecho público. Doctor, ¿si nos puede explicar qué implicaciones tendría esto? Insisto, de cara a cómo ya está la Constitución y teniendo en cuenta instrumentos internacionales de derechos humanos en este sentido. Pues una cuestión que históricamente se había tocado es que los pueblos y comunidades indígenas no tenían agencia. Ellos estaban supeditados al Estado y al mismo tiempo en esta visión de un Estado multicultural, que como también para aclararlo, esta visión multicultural del Estado implica que hay una subordinación de otros contextos que obedecen al Estado, ¿no? El Estado pone las limitantes a través de las cuales se va a desarrollar un grupo en particular, que en este caso son los pueblos y comunidades indígenas. Esta limitante es, tú puedes ejercer tu autonomía, tu jurisdicción, tus sistemas normativos, hasta donde yo te diga y hasta donde yo te permita cómo realizarlos, ¿no? En este sentido, una parte que puede ser importante de esta modificación que se está proponiendo es pues justamente nombrarlos como ahora sujetos de derecho público. Que esto lo que implica es que tienen una personalidad jurídica ahora para poder realizar ciertos actos dentro de la esfera pública. Sin embargo, con estas propias derechos que se ganan, también se van a ganar obligaciones, porque a la par del Estado existen otras formas de otras instituciones que también son sujetos públicos de derecho, como pueden ser los organismos públicos autónomos, algunas organizaciones sindicales, etcétera, los municipios, etcétera, que a la par de tener una serie de nuevos derechos, como puede ser patrimonio propio, identidad,
y ser depositarios del poder público, pues a la par también tienen una serie de obligaciones que tienen que responder ante un Estado centralizado como es el Estado mexicano, ¿no? Es una ventaja el nombrarlos ahora como sujetos públicos, sin embargo hay que ver que puede haber consecuencias también dentro de ese actuar y pensar también pueden ser esas consecuencias. Eh, Otra de las consecuencias de ser sujetos de derecho público es pues darles un enfoque diferenciado especial del resto de la ciudadanía. A lo que me refiero es no dar, no generar un estigma especial de pasar de ser invisibilizados a un estigma, una visión distinta, cuando ya dentro de la sociedad mexicana hay muchos fenómenos de discriminación en contra de comunidades pueblos originarios. ¿Qué elementos a favor y en contra puede haber respecto de este punto? Si recordamos los acuerdos de San Andrés, ¿no? Que es en realidad de donde viene esta demanda de ser reconocidos como sujetos de derecho público, el argumento en contra de ese momento, para no reconocerles ese carácter, era el tema de la supuesta balcanización del Estado que eso iba a suponer, ¿no? Y creo que eso es muy probable que siga vigente, ¿no? Que se diga, bueno, es que lo que se está haciendo es crear soberanías específicas y van a fragmentar al Estado y rompen con el pacto federal, ese tipo de situaciones y que justamente van muy asociadas al estigma de pues los pueblos indígenas como pueblos atrasados, ¿no? Porque además ni siquiera es decir, van a generar no sé, vamos a decir, una soberanía específica, sino es además muchas veces malamente y desde una posición muy racista decir, van a generar soberanías específicas y no van a poder hacerlo bien, ¿no? Porque no respetan derechos humanos, porque ya ahí empiezan a salir todos estos estigmas que son esencialmente racistas, ¿no? Pero yo diría que sí es importante voltear a ver, como comentaba hace un momento, que hay muchas experiencias en las que esto pasa, más allá de si existe o no el reconocimiento como sujeto de derecho público, ¿no? Este, hay pueblos que ejercen gobierno propio, incluso a nivel municipal, y no me refiero solamente a los casos de Oaxaca, tenemos Cherán, tenemos Ayutla de los Libres, tenemos Ochuc, ¿no? Que son municipios indígenas que se han formado sin legislación secundaria como si existe en Oaxaca y sin reconocimiento como sujetos de derecho público, ¿no? Entonces, tenemos pueblos ejerciendo gobierno, impartiendo justicia, garantizando seguridad, cuidando el territorio, ¿no? Y bueno, no vamos a decir que todas las experiencias son perfectas o que es un mundo ideal, pero por supuesto que los pueblos son totalmente capaces de hacerlo, ¿no? Entonces, sí, esto para decir que efectivamente hay un estigma muy fuerte asociado al tema del reconocimiento como sujetos de derecho público, creo yo. Que finalmente en este punto es positivo llevar la Constitución, pero esperar también y tener una proyección de cómo puede llevarse a leyes reglamentarias, ¿no, doctor? Sí, y más que nada de la ley reglamentaria, lo importante sería eso, recuperar las experiencias de quienes ya lo han llevado, de quienes ya lo han podido implementar y cómo ha sido esa experiencia, ¿no? Sin embargo, este tema también a nivel Latinoamérica no somos el único país con una diversidad cultural tan amplia y con procesos políticos y electorales a la par de procesos dentro de un sistema cultural, político y de concepción del mundo diferente, ¿no? En Bolivia sucede esto, en Ecuador sucede esto, entonces hay experiencias a través de las cuales podríamos pensar una democracia donde quepan esas otras formas de experiencia, no una democracia más pensada en los Estados Unidos, en la francesa, que es la tradición que tenemos y que ha generado estos dilemas de la balcanización, ¿no? El gran temor ha sido ese punto sin poder a veces entender qué alcances tendría, ¿no? Y que puede ser una experiencia que nos nutra muchísimo más como una democracia contextual, no absorbiendo, sino más que nada
reconociendo la experiencia de los pueblos y comunidades indígenas. Ahora, otro de los puntos de esta iniciativa y que es uno de los temas centrales en años recientes para el Estado mexicano es el reconocimiento de los sistemas normativos, ¿no? Es un tema muy peculiar, particularmente, hay muchos ejemplos, ¿no? Cuando chocan con el sistema jurídico del Estado mexicano, ¿no? Con los propios sistemas normativos. ¿Cómo podemos reflexionar este punto en esta iniciativa? Pues yo ahí sí considero que no nos propone nada la iniciativa. No hay, creo yo, ningún tipo de avance. Incluso, al menos en lo personal, tengo la impresión de que esta iniciativa tiene un lenguaje y presenta las cosas, los derechos de una manera todavía más abstracta que lo que tenemos actualmente en el artículo segundo y que eso tiene el peligro de diluir las cosas, ¿no? A ver, decir que se reconoce la existencia de los sistemas, pues eso ya está, nunca se han expedido las leyes de coordinación entre justicias, no se ha hecho realmente nunca un trabajo por transitar hacia que haya un reconocimiento real de las justicias indígenas, reconocerles como autoridades, establecer reglas de coordinación, etcétera. Yo creo que no hay realmente ni una propuesta ni un avance y que las cosas perfectamente podrían seguir como están, con los problemas fuertes que llegan a existir cuando se dan esos choques entre justicias. Y respecto en este punto del acceso a la justicia, doctor, ahí está el mandato, o tendría el mandato esta iniciativa, para que los sistemas de justicia, efectivamente, cuerpos jurisdiccionales, favorezcan, ¿no? La interacción y se favorezca el acceso efectivamente de los grupos y comunidades indígenas. Respecto a este tema, ¿cómo lo podemos entender? ¿Ayuda, no ayuda? ¿Hacia dónde va esto? Pues justo como menciona Erika, no hay un cambio sustantivo en lo que ya existe en el tema de acceso a la justicia, ¿no? O sea, si acaso en alguna de las fracciones menciona que los pueblos y comunidades indígenas tendrán el derecho de que exista un intérprete, un traductor, que la justicia tendrá que ser intercultural, etcétera, etcétera, pero no desarrolla nada más allá, ¿no? O sea, muchas veces el tema no es un tema de idioma, no es un tema de lenguaje, es un tema de cómo la justicia se aplica dentro de. La construcción de la justicia tiene que ver con nuestros sistemas de costumbres, de conocimientos y de cómo desarrollamos nuestra vida cotidiana, que es una justicia totalmente diferente a la que surge dentro de pueblos y comunidades indígenas. No todos los pueblos y comunidades indígenas, ¿no? No hay que generalizar, eso es un poquito el tema que toca esta reforma, ¿no? Esta reforma sigue generalizando a los pueblos y comunidades indígenas como si fueran un ente común, si todos estuvieran en la misma bolsa y entonces a todos tenemos que tratarlos de la misma manera. Y eso ahora incluido a los pueblos afromexicanos, ¿no? Pero el punto es que el acceso a la justicia no está cambiando, no se está diciendo nada nuevo, no se está aprovechando la experiencia de lo que ya ha sucedido con otras experiencias de pueblos y comunidades indígenas, donde existe no solamente la creación de salas en específico, ¿no? Por ejemplo, las salas regionales, las salas de justicia indígena, en donde existen un diálogo entre lo que es la justicia del Estado y la justicia de los pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Y más allá de hacer una validación, un checklist de cuáles son eh, las normas que sí pasan un estándar del Estado, es un diálogo más acorde con por qué hay una validación de una norma dentro de un pueblo y comunidad indígena, de dónde sale, por qué surge y por qué el Estado, si hay un choque de intereses en donde el Estado tenga que determinar alguna situación, pues nada más termina asentando las razones jurídicas por las que hay que aceptar esa determinación. Es muy diferente a que el Estado intente interpretar cómo es lo que están diciendo los pueblos y comunidades indígenas desde una visión desde arriba, ¿no? Jerarquizada, vertical.
Eso es lo que no está cambiando dentro de esta visión de la reforma constitucional. Mantiene el mismo sistema de una justicia única con la justicia de los pueblos y comunidades indígenas, y este cambio de usos y costumbres a sistemas normativos puede ser positivo en ese sentido, en un sistema de lenguaje, de reconocerles como sistemas normativos, pero no hay un diálogo en el cual realmente haya un cambio de acceso a la justicia, ¿no? Y es entonces este punto del reconocimiento de sistemas normativos, es una muestra de esta falta de lógica de la propia iniciativa. ¿A qué me refiero? De dar esta visión jerarquizada del Estado, como lo explica ahora, doctor, pero es una muestra de esta falta de lógica y de una intención genuina, ¿no, doctora? Sí, lo podemos ver porque, digamos, por una parte está el tema del reconocimiento de los sistemas normativos, que normalmente lo entendemos como reconocimiento de las justicias indígenas, ¿no? Y por otro lado está el tema del acceso a la justicia del Estado con pertinencia cultural, ¿no? En el primer caso, como ya mencionábamos, no se dice nada nuevo, se mantiene esta visión jerárquica, etcétera. Y en el caso del acceso a la justicia del Estado, ¿no? Se centra en algo que yo creo que ya está, a ver, al menos a nivel formal, que no necesariamente en la práctica, pero a nivel formal, ya está muy superado con la jurisprudencia de la Corte el tema de garantizar una justicia en el idioma propio, que es el tema de las personas intérpretes y traductoras, ¿no? Sabemos que en la práctica hay problemas específicos porque no se consideran las múltiples variantes que existen. Bueno, se propone en otra iniciativa reducir al INALI, ¿no? Entonces, pues menos tenemos la esperanza de que esos problemas prácticos se puedan solucionar. Pero a nivel formal, pues eso, como bien decía Ricardo, no basta, ¿sí? El acceder a la justicia del Estado no implica solamente un tema de lenguaje, que sí, que en muchos casos lo es, pero no solo, y ponemos otra vez un ejemplo muy concreto, las cuestiones procesales, ¿no? Ahí yo creo que el Tribunal Electoral Federal tiene jurisprudencia muy importante porque ha dicho, claro, los pueblos indígenas reconocemos la situación en la que están, ¿no? Y las dificultades que pueden tener para acceder a la justicia del Estado, entonces necesitamos flexibilizar las normas procesales para que sea fácil que presenten una demanda, ¿no? Que accedan a la justicia del Estado. Eso también, y eso es súper importante, ¿no? Lo vemos todos los días con cualquier persona en el caso del amparo, ¿no? Los aspectos procesales son muy complicados. Pero entonces hay una visión que dice, bueno, indígenas no hablan español, intérpretes, y ya está. Y parece que con eso solucionamos el tema del acceso a la justicia del Estado. Y lo cierto es que no es así. Es importante, sí, pero no es no es lo único. Y no se aporta entonces, también ahorita hubo referencia a este tema, no se aportan alternativas para los casos en que chocan la justicia estatal con estas formas, que parecería ser uno de los temas centrales para resolver los conflictos que se dan por efectivamente el choque cultural. Sí, no existe ninguna, justo, o sea, la iniciativa como tal no aporta nada nuevo, ¿no? En muchos de los casos, lo único es que párrafos que venían antes ya construidos, los va desdoblando en fracciones, ¿no? Va haciendo eso, pero al final de cuentas no ofrece nuevas alternativas, no recupera realmente lo que pueden ser algunas demandas de pueblos y comunidades indígenas en relación con el acceso a la justicia, como lo que menciona Erika, o también otras cuestiones como el uso de sus sistemas normativos dentro de contextos específicos que les corresponde, como puede ser la elección de autoridades, ¿no? Esos que al final de cuentas tienen una implicación en las funciones del Estado, en eso no viene reflejado nada en la iniciativa, ¿no? La iniciativa no vuelve a retomar aspectos fundamentales de cómo construir un Estado multicultural y pluricultural, sobre todo, ¿no? Eso no viene en esta iniciativa. Y más que eso, es una parte fundamental de la propia cultura en particular, ¿no? O sea, los usos, las costumbres y sus sistemas normativos son parte de su propia cultura. Lo podríamos ver un poco diferente como estas formas occidentalizadas que tenemos
en estos casos, usos y costumbres están más integrados con sus formas culturales. Sí, efectivamente, la construcción del Estado occidental parte de una individualización, ¿no? Y de una igualdad, ¿no? O sea, la máxima de los derechos humanos tiene que ver con que todos somos iguales. Sin embargo, cuando existen esta serie de situaciones, como pueden ser los pueblos y comunidades indígenas, donde su construcción a nivel de conocimiento, a nivel epistémico, es totalmente diferente la relación que tienen con el otro, con la naturaleza, con diferentes cuestiones y la construcción colectiva de las normas tiene están, están pensadas en un plano totalmente diferente de cómo se está tomando en cuenta el Estado moderno, liberal, ¿no? Y a partir de eso, pues surgen estas disyuntivas de cómo los estados modernos pues tienen que atender cuando son estados pluriculturales, ¿no? Entonces, si no existe un diálogo horizontal, no se puede hacer una construcción de una constitución que realmente vea todos esos aspectos, ¿no? Una parte importante que también platicábamos Erika y yo, pues es que la construcción de esta reforma es únicamente hay que tocar el artículo 2, ¿no? No vamos a tocar ninguno de los otros artículos donde realmente se tienen que traducir todo esto, ¿no? El artículo de 27, el 28, etcétera, ¿no? Todos los demás artículos de la Constitución, la propia función del amparo, de la justicia, no se toca, ¿no? Entonces, no se está pensando realmente en crear un Estado intercultural, con una visión intercultural donde pueda haber diálogo entre las diferentes culturas, sino que se está pensando en mantener un Estado multicultural, donde solamente se limite cuál va a ser el actuar de los pueblos y comunidades indígenas, pero realmente no se les tome en cuenta para los procesos de la vida cotidiana, que es donde están las afectaciones. Perfecto. Tenemos que ir a una breve pausa, ya volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos haciendo un análisis de las iniciativas de reformas constitucionales, en este caso al artículo 2, relativo a comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos. Estamos viendo punto por punto los contenidos de esta reforma y pasamos a otro de los temas centrales de todo esto, que es la consulta libre, previa e informada. Doctora, es un tema fundamental de acercamiento, ¿no? Como lo dice el propio nombre, la práctica de consultar, ¿no? a las comunidades pueblos indígenas y afromexicanos respecto de sus necesidades, pero al ser una herramienta tan poderosa y tan importante, ¿es suficiente como se propone en esta reforma? Yo creo que no. Yo creo que, y es al menos una perspectiva muy, muy personal, porque creo que también en torno al tema de la consulta, los propios pueblos pueden tener visiones muy distintas y experiencias muy distintas, ¿no? Pero lo que hemos visto en la práctica es que ha habido como un descafeinamiento de la consulta, ¿no? La consulta se ha vuelto muy problemática. ¿Por qué? Porque finalmente cuando llega a haber consultas, los pueblos no llegan suficientemente protegidos a esos ejercicios. Entonces, pues es muy fácil para los otros actores involucrados, que normalmente son el Estado y en ciertos casos empresas privadas, que tienen un poder enorme y que muchas veces usan ese poder para, como decimos coloquialmente, reventar las consultas, ¿no? Son procesos que son muy difíciles, que son muy desgastantes, ¿no? Creo que también es importante decir que la consulta se le ha dado un uso muy pernicioso porque se ha invocado para hacer regresiones en los derechos, ¿no? A veces, bueno, ya se logró una reforma, una ley que tiene ahí algunos artículos, algunas cosas, y de repente, no es que no se consultó, sí es verdad,
Aquí no vamos a decir si beneficia o no beneficia al pueblo, pero lo que sí vamos a decir es que pues no hubo consulta, entonces va para atrás, ¿no? Y a veces son los propios pueblos los que dicen, oye, pero esto es importante para nosotros, no importa. Tenemos a organismos como, perdón, pero la CNDH, ¿no? Que interpone acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes, alegando consulta, y los pueblos no tienen personalidad jurídica para presentarse en esos juicios, ni siquiera como terceros con interés. Y todo el mundo está decidiendo si consulta sí, consulta no, menos los pueblos, ¿no? Entonces, es una problemática social, política muy compleja. Eso se tendría que haber hecho un diagnóstico y un análisis mucho más concientudo para presentar, si ya se iba, no era necesario, creo yo también, porque tenemos el convenio 169 y porque no siempre regularlo todo es lo mejor, pero si ya lo iban a hacer, otra vez, tenemos una oportunidad perdida de habernos tomado en serio el derecho a la consulta, de entender su vínculo con el derecho a la libre determinación. No te pregunto por saber tu opinión, por cortesía, ¿no? Te pregunto porque voy a tomar en serio lo que me vas a decir y creo que eso no se refleja para nada en esta propuesta. Y por la forma en la que se plantea, doctor, también parece que no voltearon a ver a lo que ha hecho o la Suprema Corte de Justicia al resolver precisamente diversas acciones de inconstitucionalidad. Parecía que no ha volteado a ver estos aportes importantísimos, los presidentes de la Corte, que ha intentado avanzar, interpretar, darle contenido, ¿no? Siempre con la intención de buscar la protección, inclusive, ¿no? Evitando los sesgos paternalistas, etcétera. Entonces, pareciera como si no se hubiera hecho antes nada y pareciera también que pues, no tenemos el convenio 169 OIT, es como si fuera una novedad. Sí, sí se plantea totalmente como si fuera algo nuevo que no existía, que no se hubiera trabajado. Pero la experiencia que justamente el gran desarrollo que ha tenido la Corte en relación con el derecho a la consulta ha sido por la falta de o por la ambigüedad con la que se ha tratado el tema del derecho a la consulta. Y gran parte de esa ambigüedad se vuelve a reflejar en esta iniciativa, ¿no? Y se vuelve a presentar algo que platicaba con Erika el día de ayer, ¿no? O sea, era el momento perfecto para poner cuáles eran los elementos del derecho a la consulta, como derechos, para que no exista ambigüedades en qué se tiene que entender por una consulta. De buena fe, libre, previa, informada, culturalmente adecuada. Esos elementos que son los fundamentales, que son los que la Corte ha tenido que determinar y traducir de los diferentes elementos internacionales para poder aplicarlo al caso concreto, ese tipo de situaciones que son los principios del derecho a la consulta no están reflejados dentro de esta reforma, ¿no? Sin embargo, existen otras palabras que van a complejizar si esta eh, propuesta pasa como tal, hay palabras que van a complicar el derecho a la consulta. Una de ellas es que menciona que va a ser a través de cuando puedan causar afectaciones o impactos significativos en la vida o en el entorno de los pueblos y comunidades indígenas. ¿Quién lo va a determinar? Los pueblos y comunidades indígenas, las autoridades. Más adelante señala que el derecho a la consulta lo podrán realizar o el costo va a ser a través de las empresas o bueno, los terceros a los que se les haya dado una concesión o alguna afectación administrativa para los pueblos y comunidades indígenas. Ellos van a determinar cuál es ese nivel de afectación. Ese tipo de situaciones puede volver mucho más complicada y con más trabajo para la Corte de establecer criterios para que se defina qué va a significar eso, ¿no? Y por otra parte, pues es importante que se diga que este derecho a la consulta descafeinado, como se está poniendo aquí, vuelve otra vez paternalista el tema del derecho a la consulta. Vuelve a ser una parte que no está tomando en cuenta a los pueblos y comunidades indígenas en su derecho también a decir que no. Una de las partes es que es para que otorguen su consentimiento o para que se llegue a un acuerdo.
pero nunca dentro de esa redacción establece que puede haber una negativa, y puede haber una negativa por parte de los pueblos y comunidades indígenas ante esas afectaciones que se les está proponiendo, ¿no? Y bueno, el camino de cómo la consulta puede funcionar o no funcionar, o más bien hacerse con solamente intuiciones. Ejemplos en México tenemos varios, ¿no? Durante este sexenio y los sexenios anteriores, el derecho a la consulta ha sido eh, trastocado, y más bien no se ha observado durante varios de los proyectos y megaproyectos de los territorios que están en posesión de pueblos y comunidades indígenas, que les afecta directamente. Y doctora, podría ser paradójico el que se den todos los adjetivos importantísimos para el tema de la consulta, ¿no? Se llevan a nivel constitucional, pero que el propio Estado para esta iniciativa no haya cumplido. ¿Será que para presentar esta iniciativa hayan cubierto cada uno de estos adjetivos y presentar esta iniciativa? Pues no, este, sabemos que la consulta no pueden ser foros, ¿no? Y básicamente, al menos en mi conocimiento, lo que se hicieron fueron foros, ¿no? Y bueno, se hicieron algunas reuniones, se recabaron. Yo creo que en general podemos ver, y yo tengo en mente así, cuando menos un par de ejemplos en los que también lo que sucede es que falta mucha información en las propias instituciones, ¿no? La consulta es un derecho colectivo, ¿no? Y a veces consultar se piensa más desde lo colectivo como un agregado de individuos, ¿no? Entonces, a veces se dice, bueno, como tenemos que hacer estas consultas nacionales, pues que vengan todas las personas que se autoescriban como indígenas, y que digan, pero claro, o sea, si tú vas a una comunidad y tú vas con una persona y esa persona empieza a tomar decisiones, es como, bueno, pero tú a quién representas, estás hablando por ti, estás hablando por tu comunidad. Ahí hay situaciones, ¿no? Donde lo colectivo se entiende de una manera distinta. Entonces, muchas veces, justo, ¿no? Se dice, no, bueno, es que no podemos hacer una consulta en todas y cada una de las comunidades del país, que es obvio que no se puede, pero entonces lo que vamos a hacer son foros y entonces ya con eso decimos que sí hubo una consulta, ¿no? Y podemos, por ejemplo, voltear a ver expresiones como en Colombia, ¿no? Donde se hacen estas consultas nacionales, que también es una experiencia que está muy asociada a otra forma de organización de los pueblos, pero que podría ser una manera de pensar cómo hacemos consultas nacionales para poder presentar iniciativas que cumplan con ese mismo requisito y que hagan consultas adecuadas. Yo creo que sí, los estándares o no se conocen, o si se conocen no se aplican, ¿no? Lo que era antes el INPI, el CDI, tiene por ahí algunos documentos sobre cómo hacer consultas, ¿no? Ni siquiera ese documento se ha retomado, ¿no? Entonces, yo en concreto diría, me parece que no, me parece que esta iniciativa difícilmente se puede decir que es una iniciativa consultada, y creo que es un ejemplo más de cómo además el Estado ni sabe hacer consultas, ¿no? Ni se ha preocupado por aprender a hacer consultas. La misma pregunta, doctor. Para esta iniciativa, ¿se habrá cumplido con cada uno de los adjetivos, insisto, importantísimos, pues para presentarla? Pues coincido, yo creo que no. En estas experiencias ahora de el derecho a la consulta y cómo consultar diferentes elementos, tenemos ejemplos de toma de decisiones a mano alzada, ¿no? Que eso no es el derecho a la consulta, ¿no? Y otra parte que a mí me gustaría tomar en consideración es la parte eh, de la lengua, de los idiomas, ¿no? Si bien se señala que existen 68 lenguas indígenas en México, lo que no se toma en cuenta es que siempre existen variantes lingüísticas. Tenemos 364 variantes lingüísticas, que a pesar de que vengan varias de esas variantes lingüísticas de una misma raíz dialectal, no es lo mismo, y puede haber
variantes lingüísticas que no son traducibles una de la otra, ¿no? Si ustedes hablaran, o bueno, habláramos diferentes lenguas indígenas, pero, no sé, zapoteco, y algunas personas fuéramos del valle, otras de la costa, otros del istmo, por mucho que hablemos zapoteco, no va a ser traducible toda la información que podamos decirnos, ¿no? Ese tipo de situaciones, al final de cuentas, afectan en también cómo vamos a construir un derecho a la consulta y que sea culturalmente adecuada, ¿no? Esos problemas no se ven trasladados en cómo poder establecerlos en un derecho a la consulta que sea consultable, ¿no? Que sea eh, traducible, culturalmente adecuada, para poder tener, pues sí, los acuerdos en cómo vamos a realizar esto a futuro. Y continuando con el análisis, me gustaría juntar eh, temas de la propia reforma y juntarlos, ¿por qué? Porque en esta reforma parece que se ponen en momentos distintos o con perspectivas distintas cuando, digamos, son parte de pues de esta misma lógica que debería tener la reforma de integración, de visión multicultural. ¿Y a qué me refiero? Está el tema de patrimonio cultural, lenguas indígenas y educación, salud y medicina tradicional, esto en relación también con la participación de comunidades, pueblos indígenas y afromexicanos con los medios de comunicación, reconocimiento de trabajo comunitario, derechos de niñas, niños y adolescentes y mujeres. Se separa, pero digamos, dentro de todo son temas que van vinculados, ya hacemos la referencia. Al tratarse de un fenómeno cultural, ¿no? Se deberían pensar en ese mismo colectivo. Entonces, doctora, incluir, digamos, como por meras referencias o meras ideas conforme se fue haciendo una lluvia de ideas, qué sé yo, se hace referencia al acceso a la salud, al acceso a la educación, la forma en la que se pueden comunicar en diversos medios, y lo decía en el tema electoral, pero también en este sentido es importantísimo. No hay ninguna referencia para temas de plataformas y redes sociales que son mucho más consumidas, hoy por hoy que tienen mayor capacidad de alcance, pese a que grupos y comunidades indígenas tienen poco acceso a telecomunicaciones, eso también hay que decirlo, pero digamos, se incluyeron, se ponen estos temas como si fueran totalmente distintos y hay demasiados derechos dentro de estos temas que pareciera que están nada más desperdigados y mencionados por ser mencionados. Efectivamente. A ver, creo que hay un punto en el que, por supuesto, siempre es mejor que esté a que no esté. Vamos a darle a reconocerle quizá eso, ¿no? Pero de nada sirve que esté si no se puede ejercer, si no hay absolutamente nada que diga eso en qué se va a traducir. Si son meras declaraciones de buena voluntad en el mejor de los casos. Bueno, derecho a la salud. En principio, todas las personas tenemos derecho a la salud, ¿no? Claro, el tema de las parteras puede ser importante, pero bueno, ¿y qué pasa más allá de las parteras, no? ¿Por qué no estamos garantizando un derecho al acceso a la salud con pertinencia cultural, no? ¿Por qué no estamos hablando de el tema, hace un momento lo comentábamos también acá con otra compañera del canal, el tema de esterilizaciones forzadas, por ejemplo, que se sigue dando en mujeres indígenas, el tema de no dar información en sus propias lenguas. O sea, hay un montón de cosas en el ámbito de la salud que podríamos estar hablando que sí pueden afectar o beneficiar directamente a los pueblos indígenas, ¿no? El tema de las telecomunicaciones, muy bien, se garantiza un derecho, parece que se garantiza más bien el derecho a que haya carreteras, ¿no? Es una obligación del Estado, eso no, claro, puede, o sea, hay muchas comunidades que se verían muy beneficiadas de las carreteras, pero no sé si eso, vamos a decir, ay, se están reconociendo un derecho muy importante a las telecomunicaciones a las comunidades, ¿no? Tú mencionabas las redes sociales, no se habla nada de radios comunitarias, ¿no? Hay problemas específicos con las radios comunitarias, se ha dicho que los mecanismos para acceder a las concesiones no tienen pertinencia cultural, son demasiado engorrosos para las propias comunidades,
no se habla, no hay realmente, no se ha visto una voluntad para apoyar a las radios comunitarias. O sea, de todos esos temas podríamos pensar en aspectos específicos que atañen a los pueblos, insisto, que les benefician o les perjudican específicamente. Ahí sí, pues quizá mucho en atención a esta dimensión cultural y a la dimensión social, y no están. Entonces, efectivamente, bueno, es mejor que esté, o sea, no creo yo, no hay un retroceso quizá como tal, pero tampoco podemos decir que esto es una batalla ganada porque no se están hablando ni de los problemas concretos, ni se están dando los mecanismos específicos para garantizar que esos derechos que están ahí como un catálogo de cosas, como tú bien dices, una especie de lluvia de ideas, ¿cómo se va a materializar eso? Creo que no está, ¿no? ¿Y qué retos, o sea, qué reto representa? Porque en caso de llevarse al ámbito constitucional, digamos, evidentemente nace la posibilidad de poder hacer exigibles esos derechos. Y si hay limitaciones de estas características, como las ha señalado la doctora Bárcena, pues ¿qué podría pasar? ¿Cuáles serían las consecuencias de todo esto, doctor? Pues sería una forma de judicializar de otra forma los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Así de bote pronto, lo que se me ocurre es quienes alcancen a llegar a la justicia del Estado, con todas las complicaciones que hemos visto, podrán judicializar este tipo de cosas, pero no significa que no ya suceda. En el tema de radios comunitarias, ¿no? Desde 2015 vino la reforma en telecomunicaciones, y ahí se estableció que al menos el 1% de las concesiones que tuviera el país tenía que ser en idiomas originarios, para pueblos y comunidades indígenas. Hoy en día, por ejemplo, en la Ciudad de México no tenemos una sola estación de radio comunitaria o radio indígena. Voy a ponerlo porque hay diferencias entre Claro. radio comunitaria y radios indígenas, ¿no? Pero de radios indígenas no hay, mucho menos una televisora en temas de radios, en temas indígenas, ¿no? Sin embargo, ¿cuáles son las consecuencias de esto? Que siga siendo la forma de acceder a esos derechos, ya que no existe una estructura o los cambios estructurales para poder materializarlos, la judicialización. La judicialización va a terminar siendo el punto con el que pueblos y comunidades indígenas puedan alcanzar esa reestructura del Estado de algunos que son derechos económicos, sociales y culturales, se puedan materializar. Pero ese el gran problema de siempre, ¿no? O sea que esto parece que la justicia es únicamente de quien la va a pelear y no es un tema de justicia social esta reforma, ¿no? El tema de que fuera esta iniciativa realmente se transformara en un tema de justicia social es que la configuración del Estado fuera un Estado intercultural, que justamente los procesos para poder acceder a la justicia del Estado, a un proceso de telecomunicaciones, a la medicina tradicional, a la medicina intercultural, tuviera toda estas aristas, las pudiera ver el Estado y pudiera, no a través de un amparo, no a través de un proceso judicial, el poder acceder a esos derechos. Y es algo que no está sucediendo. Por ejemplo, ahora con la pandemia, ¿no? Se generaron materiales por parte del Estado mexicano en relación con el tratamiento de la COVID, la prevención, la atención de los casos. Para pueblos y comunidades indígenas, el primer paso fue hacer spots de radio en las 10 lenguas originarias más habladas, ¿no? Si lo ponemos en términos de lo que son las variantes lingüísticas, no es ni el 10% de lo que son las variantes lingüísticas de este país, ¿no? Y hay una descompensación también, ¿no? El número de personas que la habla es el parámetro a través del cual vas a determinar cuántas personas van a poder conocer esa información y cuántas no. Entonces, quienes no hablan, quienes hablan las lenguas que están en peligro de extinción en este país, pues no tuvieron acceso a ese tipo de información. Eso es el poder ver que hay una falta de una visión intercultural de cómo acceder a los derechos. Y en un contexto que fue tan brutal como es la pandemia, como fue la pandemia, fue dejar atrás a muchas personas en ese contexto.
Y finalmente, respecto al reconocimiento de los derechos de pueblos y comunidades afromexicanas, se ha hablado en diversos espacios, en diversos foros, la academia, ¿no?, sobre la visibilización, ¿no?, para reconocer derechos. En este caso, ¿qué se puede identificar como positivo, doctora? Y las limitaciones en esta iniciativa. Yo diría que, por una parte, si decíamos que no considerábamos que hubiera habido consulta indígena a la iniciativa, yo todavía más duda tendría de si hubo consulta a los pueblos afromexicanos, ¿no? Yo creo que yo diría que lo primero es que hay que escucharles, porque no me parece que se les esté dando voz, y no sé hasta qué punto eso termina también reflejado en esta iniciativa, ¿no? Creo que ahí sería importante saber si verdaderamente es voluntad, digamos, de estos pueblos tener derechos asimilables a los de los pueblos indígenas, que es un poco, me parece, lo que sucede, ¿no? Creo que sería importante escuchar y entender si basta un tema de visibilización en cuanto a tener un apartado, ¿no?, con unos parrafitos, es un apartado muy chiquito, ¿no?, que no parece estar atendiendo a ningún tipo de problemática específica por la que pueden estar atravesando las poblaciones afromexicanas, ¿no? Ahí sí yo declararía mi ignorancia, porque no he tenido la oportunidad de trabajar con estas poblaciones, pero creo que ese tendría que ser el punto fundamental, ¿no? No estamos escuchando a los pueblos afro, me parece, y cuando menos no lo suficiente, ¿no? No sabemos, no estamos teniendo un debate que trascienda a lo nacional, como quizá sí de alguna manera sucede con los pueblos indígenas, de qué es lo que están demandando específicamente, ¿no? Y yo no sé hasta qué punto también esta iniciativa puede ser un reflejo de decir, bueno, pues lo que se quiere es visibilizarles, decir que existen, que están ahí, y ya está, ¿no? Y luego quién sabe cuáles sean los temas ahí, pero pues ya con esto otra vez, ¿no? Cumplimos, miren cómo reconocemos. Claro, son avances, ¿no? No se puede decir lo mismo, es mejor que esté a que no esté, ¿no? También los pueblos indígenas empezaron así por dos palabras en un artículo, ¿no? Y es un proceso que se va dando, pero creo que tenemos que, como país y de parte del Estado, creo que también tiene que abrirse esos canales para saber si verdaderamente, pues como pareciera que iban todos en un mismo saco, o hay que hacer, que yo pensaría que habría que hacer esas distinciones, ¿no? Pero creo que hay que preguntarles a ellos, y no me queda claro que su voz esté reflejada en esta iniciativa. Y sí, justamente, doctor, pareciera que con el tratamiento que se les está dando es como si fuera una extensión verbal de comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos, como si fuera el mismo grupo, y digamos, hablando un poco metafísicamente, como si fueran el mismo ente. ¿Es el tratamiento que se le está dando un poco aquí a los grupos afromexicanos? Yo creo que incluso mucho más reducido de lo que ha sido los pueblos y comunidades indígenas, ¿no? O sea, el meterlos en una bolsa en una bolsa de cuadrados donde tú eres un círculo, o sea, es como de no estás entendiendo cuáles son las necesidades. Y, y creo que también un poco es la falta del análisis histórico también de lo que eso implica, ¿no? Mientras los pueblos y comunidades indígenas son el resultado de un proceso de colonización, de que ya existían aquí, tenían asentados territorios, prácticas, etcétera, que se han visto pues investigados a lo largo de la historia de manera muy puntual, es mucho menor lo que ha sucedido con los pueblos afromexicanos, ¿no? En muchos de los casos, las investigaciones son más reducidas, son mucho más particulares, pero no reflejan, por ejemplo, ahorita no se están reflejando cuáles son sus necesidades, que eso es lo que tendría que estar en la reforma, ¿no? La reforma debería de haber alcanzado
para poder decir, estos son los pueblos afromexicanos, esta ha sido su historia y esto ha sido lo que estamos buscando, que son las necesidades que tenemos que cubrir como Estado mexicano. Los procesos de los pueblos afromexicanos ha sido a través de un contexto de xenofobia y de racialización que ha existido, ¿no? Que ha sido muy diferente en relación con los procesos de los pueblos y comunidades indígenas. Toda esta parte no se ve reflejada en esta reforma. Se nombra, como bien menciona Erika, pero se nombra y no hay algo, otra vez, no hay algo más allá de la reforma que ya se hizo. El agregado del apartado C no es algo, no, el poder es más peligroso el hacerlos que están en igualdad de vulnerabilidad que los pueblos y comunidades indígenas. Eso es peligroso. Correcto. Pues lamentablemente se nos terminó el tiempo, pero ahí están las reflexiones muy importantes, pues para tenerlo en cuenta, ¿no? De cara a estas iniciativas. Y bueno, les quiero agradecer mucho el haber participado, el haber intercambiado posturas. Doctora Bárcena, doctor Tránsito, los invitamos a que sigan en el canal del Poder Judicial de la Federación. Como siempre, que estén muy bien.